Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, en Cristo Jesús. Aquí estamos, una vez más, con ganas de compartir la palabra de Dios. Les invito a que saquen su Biblia. Si la tienen escondida debajo de un ropero, dentro de un cajón o encima de algo, sáquenla. Una limpiadita, una sacudida, porque la vamos a leer juntos. Pues bien, la fe. ¿En qué consiste la fe? ¿O qué es necesario hacer para hacer ver que tenemos fe? Pues bien, muchos padres de familia nos inculcan la fe. Siempre, yo recuerdo que cuando estábamos chicos, nos decían, tú ten fe en Dios. Dios provee, Dios ayuda, tú confía en Dios, tú pídele a Dios. Tú hazle una oración a Dios, tú dile unas palabras a Dios, tú a Dios, ten fe para todo, eso está muy bien. En cierta manera nos enseñan que hay un solo canal de ti hacia Dios. ¿Cuál? La fe. Es la única manera de tener fe a Dios, creyendo y pidiéndole, creyendo y pidiéndole. Esa es una manera que nos inculca. En muchas ocasiones es por desconocimiento de la palabra de Dios. No se puede decir de otra manera. Es que si uno como padre no sabe en qué consiste la fe, lo único que se nos va a ocurrir decir a nuestros hijos, hijo, tú ten fe en Dios y confía en Dios y ten fe en... Pero hasta ahí vamos a llegar. Porque no vamos a poderles dar más ejemplos lo que es tener fe, lo que conlleva tener fe. No podemos, ¿por qué? No es porque no quieramos, sino por muchas ocasiones, y la mayoría de ellos es porque desconocemos. Pues bien, si tú fuiste creado de esa manera y ya en tu adultez piensas de esa manera, que solo hay que tener fe en Dios y es suficiente, te invito a que saques la palabra de Dios, que es la Biblia, para leerla juntos y analizar en qué consiste la fe. Días atrás tuve la oportunidad de hablar con un hermano que piensa así. Yo por más que le explicaba que se ocupaban las obras, estábamos en comunicación por teléfono. Él me decía, sí, todo eso que dices está muy bien, pero a final de cuentas, lo que Dios va a ver es tu fe. Y nomás eso me sacaba. A final de cuentas, Dios va a ver tu fe y a final de cuentas lo que va a contar va a ser tu fe. No pudimos llegar a una conclusión porque no me dejaba explicar, sino él se interponía luego. Tu fe. Pues bien, ese es uno de los motivos principales el cual yo estoy haciendo este video. Porque sé que le va a llegar a él. Y también sé que va a agarrar su Biblia y va a leer juntos. Porque no va a quedar satisfecho de lo que digo, sino va a agarrar su Biblia. Y ese es el punto. Que agarre su Biblia y él solo se dé cuenta lo que le va a hablar Dios por medio de su palabra. Pues bien, comencemos.
Los invito al libro de Santiago. Santiago está en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2, versículo 14. Nos vamos a ir lentamente, paso a paso, para ir desmenuzando versículo tras versículo. Santiago 2, del 14, versículo 14 y siguiente. Nos dice así: hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? Nos lanza la primera pregunta. Si uno dice que tiene fe y no viene con obras, ¿de qué nos sirve? Si uno dice que cree en Dios, si uno dice que cree en Jesús y no hace lo que Jesús manda, ¿se acuerda cuando Jesús dijo: me viste sediento y me diste de beber? Me viste hambriento y me diste de comer. Me vistes enfermo y me visitaste. Y esas obras se llaman obras de caridad. Las mandó Jesús. Entonces, si tú vienes y dices que tienes fe, si tú vienes y dices que crees en Jesús, pero no vienes con obras, pero no haces lo que Él dice, ese tipo de obra, ¿de qué te sirve tener fe en Jesús? ¿De qué te sirve tener ese tipo de fe? No te lo estoy diciendo yo. La palabra de Dios nos lo está diciendo. Nos lanza una segunda pregunta. ¿Acaso lo salvará esa fe? ¿Acaso te salvará esa fe? ¿Cuál fe? La fe que no tiene obras. La fe que no hace nada por nadie. ¿Acaso nos salvará esa fe? Nos lanza la segunda pregunta. En el versículo 15 nos pone un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Nos pone lo que es la fe y lo que es las obras de caridad. Nos dice así: si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer, a ese hermano, a esos hermanos, le falta comida y vestuario. No tiene que vestirse ni que comer. ¿Ok? El 16 nos dice: y ustedes le dicen, que les vaya bien, caliéntense y aliméntense. Si no tienen que comer y no tienen que vestirse, y uno les dice que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, es una manera de desear lo bueno hacia ellos, de desearles lo mejor, ¿cierto? Sí, claro que es una manera de desearles lo mejor. Pero también nos dice, sin darles lo necesario para el cuerpo. ¿Qué necesita el cuerpo? Necesita vestido y necesita alimento. ¿De qué le sirve eso? Entonces, si una persona no tiene ropa y no tiene alimento y tú les deseas
que les vaya bien, les deseas que se calienten, les deseas que se alimenten, pero no les das lo que necesitan, ¿de qué les sirve eso a ellos? ¿De qué sirve tu fe si no haces, si no le das lo necesario? Si tú quieres que coman y ves que no tienen, les tienes que dar alimento. Si tú deseas que se vistan y ves que no tienen, debes de darles vestuario. Entonces, eso es las obras que te llevan a la fe. Pues bien, versículo 17 nos dice, lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. La fe, si no tiene obras, está muerta. Con razón nos dice que si uno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? Entonces es necesario para que la fe esté viva, tiene que tener obras. El versículo 18. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Están dos personas. Una persona dice tener fe. La otra persona dice tener obras. Pero tú, un ejemplo, tú cómo vas a la manera, cuál va a ser la manera que tú vas a notar cuál de los dos tiene fe. El que tiene fe sin obras o el que dice te mostraré mi fe a través de las obras. El que va a mostrar su fe a través de las obras es aquella persona que dice, yo doy un vaso de agua al sediento porque mi Señor así lo mandó. Yo doy un taco al hambriento porque el Señor así lo mandó. Entonces, Él está haciendo las obras que mandó Jesús. Entonces, Él está demostrando su fe por medio de la obediencia de Jesús. Y el otro nomás va a decir, yo tengo fe en Dios, tengo fe en Dios, tengo fe en Dios, pero no va a demostrar nada. ¿Por qué? Porque no tiene obras. Pues bien, el versículo 20 nos dice, ¿será necesario demostrarles, si no lo saben todavía, que la fe sin obras no tiene sentido? Nos pregunta, ¿será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido? Que la fe sin obras está muerta, que si la fe no trae obras, ¿de qué sirve? Ya nos lo está diciendo en varias ocasiones que eso no tiene sentido, tener fe sin obra. Entonces debemos de empezar a preocuparnos en hacer obras para que nuestra fe llegue a su, digamos, consistencia, a su madurez. El versículo 21 nos dice, Abraham,
nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac? Nos pregunta, ¿Abraham nuestro padre no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac? Dios lo reconoció justo. ¿Por qué? ¿Por qué lo reconoció justo? Por sus obras. ¿Cuál obra? Obedeció al Señor cuando le dijo que le ofreciera a su hijo. Él lo obedeció ciegamente y eso lo llevó a ser justo ante los ojos de Dios por su obediencia y por su obra. El versículo 22. Ya ves que la fe acompañaba a sus obras, y por las obras su fe llegó a la madurez. Aquí nos dice que la fe acompañaba a las obras. Eso significa que andan juntas, que son uña y carne. Eso significa que las dos van de la mano. La fe acompañaba a sus obras. Pero también nos aclara una cosa. Por las obras, por las acciones, por las obras de misericordia, su fe llegó a la madurez, llegó hasta arriba, por las obras que se hacen. Por medio de las obras, a través de las obras, la fe se fortalece y la fe llega a su madurez, a su máximo apogeo por las obras. Entonces, son uña y carne, van de la mano, están en sintonía la fe y las obras. No puedes tener solo la fe, porque de nada sirve. El versículo 23. Esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó en Dios, tuvo fe en Dios y por eso fue reconocido justo. ¿Por qué? El versículo 21 nos dice, ¿no fue reconocido justo por sus obras? Fue reconocido justo por las obras que hacía Abraham. Pues bien, ya nos hizo ver en varias ocasiones que una fe sin obra, ¿de qué sirve? Que una fe sin obras está muerta, que una fe sin obra no salva. Ya nos hizo ver varias cosas de esas. El 24 nos vuelve a recalcar ese punto. Nos dice, entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Entiendan significa pon atención y métete en la cabeza. Entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras. Uno llega a ser justo a través de las obras. ¿Por qué llegó a ser justo Abraham? Reconocido justo por sus obras. Entonces, ¿tú quieres llegar a ser justo? Va a ser a través de tus obras de caridad. Y no solo por la fe. Versículo 25 dice,
Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. ¿Qué pasó con ella? Si uno dice, no, pues era pecadora, era prostituta. Vamos a ver qué pasó. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Fue admitida entre los justos por sus obras. Ah, fue admitida es que significa que no estaba entre los justos. Pero por sus obras que hizo, fue admitida entre los justos por sus obras. ¿Pero qué hizo para ser admitida? Dice, por haber dado hospedaje a los espías y porque los hizo partir por otro camino. Actuó con rectitud y justicia ante los ojos de Dios. Por eso fue admitida justa. El versículo 26 nos dice, porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, un cuerpo que no tiene espíritu está muerto. No, nos pone una comparación. Así también la fe que no produce obras está muerta. Pues bien, veamos por medio de la palabra de Dios que la fe no camina sola. La fe no es sola. La fe tiene su compañera, que son las obras de caridad. Bien dijo Jesús allá en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué dices que tienes fe y no haces las obras de caridad que yo te digo? Pues bien, espero les haya gustado esta pequeña reflexión sobre la fe y tratemos de inculcar a nuestros hijos más allá de lo que es la fe. No solo ten fe en Dios, ten fe en Dios. Hay que dar una explicación más amplia para que ellos vayan viendo que tener fe es dar al necesitado también. Eso es fe. Que tengan buen día y un saludo muy cordial para ustedes. Hasta la próxima.